Bien, hermanos, les voy a invitar a que por favor abran sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 2. Vamos a leer entre los versículos 17 al 23, así que búsquelo por favor y me dice amén cuando lo encuentre. Dice así: y ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido y sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Y Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo: además, él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda la cosecha. Y Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. Los seres humanos tienen una particularidad que nos ayuda o nos sumerge en lugares oscuros en muchas ocasiones. Y eso tiene que ver con la esperanza que nosotros tenemos o la falta de esperanza que podemos llegar a tener. Los que trabajamos tenemos la facilidad de trabajar por un sueldo. Y usted comienza el mes trabajando con la esperanza de que en algún momento, al término de ese mes, a usted le va a llegar su dinero, ¿no? No necesariamente lo ve al inicio, quizás en algún lugar particular pudiera ser. Pero en la práctica, creo que en casi todos los lugares trabajamos por la esperanza de una recompensa. Los jóvenes entran a estudiar en la universidad con la esperanza de que a través de su sacrificio en los años puedan sacar un título y quizás mejorar en algún sentido la condición de su vida. Los matrimonios se unen y se casan en la esperanza de que sus vidas van a marchar mejor porque están juntos, ¿o no? Y fíjese que en todos los aspectos de nuestra vida está involucrado un factor que tiene que ver con aquello que esperamos o anhelamos. Y eso nos puede mover y motivar o puede llevarnos a pique a una situación en que encontremos que no hay salida y que no vale la pena incluso seguir viviendo. La historia de Noemí es particular en este punto, porque ella después de largos años se encuentra precisamente en este texto que leemos en un punto de inflexión. Algo ha cambiado en el entorno de Noemí, algo ha variado en su entendimiento que ahora cambia su discurso y pasa del pesimismo a la esperanza. Si vemos el versículo 20-21 del capítulo 1 de Ruth, entendemos un poco el tenor de cómo ella venía llegando de vuelta a Belén. Dice así la escritura: y ella les dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del poderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Nosotros estamos en el contexto de la noche en la cual Ruth vuelve de espigar en los campos. Nuestro hermano Juan predicó hace un par de semanas lo que había pasado en ese encuentro, ¿no? Noemí llega con Ruth a Belén, llegan en un estado de amargura, tal como leemos en el texto que les acabo de decir de Ruth 1, llega con incertidumbre, con pesimismo en su corazón, y Ruth sale a los campos a espigar.
Todo lo que vimos en la anterior enseñanza no lo vio Noemí todavía. Ruth vivió esos acontecimientos. Se encontró en el campo de este hombre llamado Booz. Fue recibida, fue alentada, se le dio cabida y ella trabajó. Pero Noemí todavía no lo sabía. Entonces lo que estamos leyendo hoy día sucede precisamente esa noche, a la vuelta del trabajo de Ruth, probablemente sentadas a la mesa, con un botín delante de ellas, que era lo que Dios les había permitido traer. El efa de cebada que dice la Escritura es aproximadamente 20 kilos de cebada en grano. Y esto es un dato no aleatorio del relato, porque nos está hablando de lo que significaba este día de trabajo. Esa cantidad de comida alcanzaba para aproximadamente 10 días, que era algo particular, porque no solo había podido trabajar por ese día, sino que Dios en su misericordia les había permitido obtener el alimento para 10 días. No solo esto es importante en el relato, sino que cuando Noemí comienza a hablar con Ruth y le pregunta, ¿dónde estuviste el día de hoy? Y ella le relata en el campo de quién estuvo, entonces algo pasa en la mente de Noemí. Inmediatamente se le prende la ampolleta, como podríamos decir, ella se da cuenta que no había estado en cualquiera de los campos. Ella había estado precisamente en el campo de un hombre particular, de la familia de Elimelec, su esposo fallecido. Y eso significa que había una oportunidad, una esperanza, algo que podía vislumbrarse. Y es el tenor del texto que hoy día estamos leyendo. Pero quiero recordarles algo antes de que pasemos a ver esto, para que entendamos y aterricemos el contexto. El versículo 1 del capítulo 1 de Ruth nos dice que movido por una hambruna, Elimelec tomó a su familia y se fue a los campos de Moab. Y si usted recuerda bien, como lo hicimos en la primera enseñanza, eso tenía un gran significado, porque abandonó el lugar de Dios y la tierra de Dios y se fue a una tierra pagana que había hecho pecar a buscar una nueva oportunidad. Estando en Moab, se nos dice que falleció Elimelec, pero no solo él falleció, sino que fallecieron también sus 2 hijos varones, Malón y Quelión. Y Noemí se encuentra en esa tierra extraña, lejos de su familia y sus parientes, en una cultura pagana, diferente, abandonada y sin oportunidad. En ese contexto, una mujer viuda ya era desamparada o ya tenía poca oportunidad de surgir. Generalmente se apoyaban en los hijos, pero los hijos también estaban muertos. Y fíjense que todo lo que se nos relata en el capítulo 1 de Ruth, lo que abre el contexto, pasó en alrededor de 10 años. Podríamos decir, está bien que Noemí haya llegado con este estado de pesimismo de vuelta a Belén, ¿no? Es decir, no fue que algo le pasó un día y se sintió mal, fueron 10 años de continuo vivir una situación que le traía incertidumbre, humillación y desesperanza. Por lo tanto, la teología de Noemí, como lo vimos anteriormente, estaba moldada y siendo dirigida por la amargura que ella sentía en su corazón. Y las palabras que les decía del verso 20 y 21 del capítulo 1 lo declaran. Ella dice, el Todopoderoso me llenó de amargura. Saliva llena, pero he vuelto vacía. Ese es el estado en que Noemí regresa. Pero esta noche en particular hay un cambio en la historia. Y estamos en el punto preciso donde hay una inflexión en el relato. La esperanza comienza a brotar en el corazón de Noemí. Algo cambió en su forma de ver. De algo se dio cuenta alrededor de ella, que toda la desesperanza y la incertidumbre ahora es cambiada precisamente por esperanza. El salmista dice en el Salmo 36, versículo 5, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos y tu fidelidad hasta el firmamento.
ella reconoce que Ruth había estado en el campo de alguien particular, Booz, un pariente, alguien que podría, en medio de toda la incertidumbre, volverles a un final feliz. Imagínese usted que lo que ellas vivían hasta ese momento era un camino derecho a la incertidumbre y a la tristeza. Eso envolvía el corazón de Ruth. Ella no era simplemente tocada por una emoción, no estaba simplemente enfrentando algo puntual. El futuro era así para ella, ella podía prever que iban a caer en el abandono. Pero cuando Ruth vuelve y le cuenta con quién había estado, entonces brota de nuevo la esperanza. Aunque Noemí decayó por un tiempo y aunque la amargura dominó su teología, aunque ella había perdido la esperanza y no tenía en su mirada un futuro mejor, Dios, hermanos, volteó todo aquello y trajo de nuevo la esperanza a la vida de Noemí. Y esto tiene un punto central para nosotros hoy día. Sin duda usted y yo vamos a enfrentar escenarios difíciles en la vida. Es imposible que no enfrentemos dolor en esta vida, hermanos. Es necesario que entendamos que el venir al Evangelio no significa que los problemas se acabaron. Pero a diferencia del mundo, el cristiano es alguien que por naturaleza tiene esperanza. Las historias en el mundo pueden terminar con un final trágico, difíciles, en amargura hasta el final de los días. Y creo que somos testigos en más de una ocasión de cómo en el mundo hay sufrimiento. Lo vemos alrededor nuestro, ¿no? ¿No hemos tenido más de alguna vez nosotros quizás alguna persona, algún familiar que ha endurecido su corazón hasta el último de sus días contra el Señor? ¿No hemos experimentado nosotros mismos acaso lo que significa tratar o vivir cerca de o estar relacionado con alguien que no conoce a Dios? ¿No hemos vivido vidas destruidas, aflicción, dolor y sufrimiento? Eso es parte de la vida, hermanos. Pero es maravilloso ver a través de este pequeño versículo que cuando Dios está involucrado en la vida de alguien, aunque en el trayecto hayan sufrimientos, el final con Dios sí o sí va a ser diferente. Y eso es algo maravilloso. La historia de Ruth, hermanos, este pequeño libro está insertado justo, como les decía anteriormente, está insertado justo en una posición en la Biblia hebrea en que muestra cómo Dios, después de un tiempo en el que parecía no estar presente, se involucra en la vida de una mujer que para muchos de nosotros podríamos decir, ¿qué tiene que ver Dios con ella? Una extranjera, una pagana, una mujer que no tenía la herencia de los judíos, que no tenía el conocimiento del Dios, el cual el resto de la Biblia nos relata, pero ahí estuvo Dios. Y por cuanto Dios estuvo ahí, el tenor de la historia comienza a cambiar. El primer capítulo de Ruth es desolador. Y si termináramos la lectura, el final es amargo, porque vemos el sufrimiento de una mujer y su familia y no hay esperanza. Pero en el capítulo 2 vemos que las cosas comienzan a cambiar. Y veíamos cómo la providencia, este concepto de Dios gobernando y dirigiendo los asuntos, han traído a esta moabita extranjera, no a cualquier campo, no a cualquier misericordia, no simplemente a proveer para una casa, sino que la ha llevado a un lugar donde la historia en adelante podía cambiar. Esta lectura quizás desafía nuestra fe, hermanos, y quizás nos motiva a ver a Dios más allá del velo que las circunstancias hoy día pueden poner sobre nosotros. Seguramente podemos leer estas dos lecturas que yo les voy a decir y vamos a ser desafiados en nuestro corazón. Habacuc 3 del 17 al 19, texto conocido, dice: aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como de las ciervas y por las alturas me hace caminar.
Ese texto en particular resalta la fe de un hombre en circunstancias difíciles, ¿no? Hay otro texto similar, Daniel capítulo 3, versículos 13 al 18, dice así: Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Nosotros sabemos lo que vino después, ¿no? Estos hombres fueron tomados y llevados al horno de fuego, y en medio del horno uno particularmente especial que los rescató. Y resaltan en estos dos textos la fe de hombres en circunstancias adversas. Pero si lo comparamos con Noemí, no es como Noemí reaccionó. Ella enfrentó la situación de la pérdida de su esposo y sus hijos. Y en vez de que su fe y sus convicciones prevalecieran, ella se amargó profundamente. ¿Sabe por qué quiero hacer este paralelo, hermanos? Porque bien podríamos decir que por la fe del profeta y la fe de estos hombres Dios les rescató. Pero la historia de Noemí es diferente, porque ella muestra un fracaso en su fe. Y en ese fracaso Dios obró de igual manera. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que Noemí nos está mostrando a través de este texto de que la salvación y el volver a levantar, la restauración, no depende de nosotros, sino de Dios que actúa en nuestras vidas. Noemí no hizo méritos. No hubo en ella una fuente de fe que levantara a Ruth y le dijera: las cosas van a mejorar, acompáñame, te va a ir bien, algo Dios va a hacer, que es lo que nosotros decimos, ¿no? A veces, cuando alguien está pasando un momento difícil, no le decimos a veces: ¿sabes qué? Yo no sé qué va a pasar, pero algo Dios va a hacer, ¿o no? Y no tenemos idea de lo que Dios va a hacer. Pero de alguna manera tratamos de poner la fe en el hecho de que Dios algo va a hacer. Pero Noemí fracasó en este punto, hermanos. Y cuando ella se entera de con quién había estado Ruth, viene a su mente con toda certeza la ley que ella conocía. Ella sabía que la ley establecía que en este escenario de abandono y desamparo, los parientes cercanos debían actuar para redimir. Y ella escucha que Booz estaba ahí, recuerda que era pariente de su esposo y dice: entonces hay una oportunidad. Aquí tenemos dos cosas que están ocurriendo. Una es que Dios está obrando sin el permiso, si lo queremos ver así, de Noemí ni de Ruth. Dios no les preguntó, Dios no les reveló nada, Dios no les guió en el sentido activo de que le dijera: hija mía, anda a este campo a recoger. Dios de manera soberana y providencial obró y guió a esta moabita al lugar preciso donde tenía que estar. Eso es algo que Dios está haciendo por sobre lo que esta mujer era capaz de ver. Pero también está orando en el corazón de Noemí, porque no ha de dejarla en la amargura y en la desesperanza que ella estaba viviendo. Dios es misericordioso en eso, hermanos. No nos deja vivir toda la vida nuestra con amargura y desesperanza en nuestro corazón. Hay un punto en la historia de todo creyente que está enfrentando dificultad, sea hacia el final de los días o seguido a las dificultades que estamos viviendo, pero en algún momento Dios ha de levantar a su pueblo.
Y eso es maravilloso de ver en esta historia. Noemí entonces ve esto y se da cuenta que ahora hay una posibilidad de redención. Y eso cambia el discurso que tiene Noemí. En el versículo 19 ella dice: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y Ruth entonces le informa dónde estuvo, en el campo de Booz. Y Noemí responde: bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Noemí, la misma que un día atrás estaba diciendo: no me digan Noemí, llámenme Mara, estoy amarga. Dios se ha levantado contra mí. Ella, la misma, ahora está diciendo: sea bendito del Señor. No ha rehusado su bondad. No está hablando de vos, está hablando de Dios. Él no ha rehusado su bondad, ni a los vivos ni a los muertos. Cambia de alguna manera, o más que cambie, viene de nuevo todo ese conocimiento que Noemí tenía acumulado, que la amargura no le dejaba ver, que las circunstancias no le dejaban abrazar. Ese velo es quitado y se da cuenta que Dios, de manera providencial, de nuevo está involucrado en sus vidas. Hermanos, esto es una lección para nosotros, porque somos rápidos muchas veces en abrir nuestra boca y en declarar que Dios está enojado o molesto o que no le importamos o que se hastió de nosotros. Pero debemos comprender, tal como dice la Escritura, sus caminos son más altos que los nuestros. Y Él es un mejor Padre que lo que nosotros podemos llegar a ser. Él no nos va a pasar por un lugar que no sepa que podemos pasar. Y no ha de abandonarnos en una circunstancia en que no haya esperanza para nosotros. Pero demanda en todo el proceso que tengamos fe. Y lo maravilloso de esto es que aunque fallemos en nuestra fe, Él va a seguir obrando a favor de su iglesia. ¿Le anima eso, no? La versión NBI dice del versículo 20: que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. Y esto es maravilloso. El concepto de la redención, hermanos, debe ser de los más hermosos que hay en toda la Biblia. Y es central para la vida de todos los cristianos, pero en particular tiene un peso histórico para Ruth y Noemí en este tiempo. La redención tiene una dimensión social, hermanos. Si miramos el contexto de Noemí y de su nuera Ruth, ellas habían perdido a su esposo y sus hijos, aquellos que podían trabajar, aquellos que podían traer sustentos. Dos afrentas estaban para con Noemí: la viudez y la pérdida de sus hijos varones. En la cultura, y tal como lo dice la Escritura, los hijos eran sinónimo de la bendición de Dios, ¿o no? Herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto, el haber perdido sus hijos, para muchos en ese contexto, era interpretado como la desgracia misma, como el abandono de Dios para con aquella persona. Y eso provocaba que socialmente viviera una situación de humillación. ¿Se acuerdan del libro de Primera de Samuel? Como parte del relato, antes de que este profeta fuera llamado, ¿cómo estaba su madre? ¿Se acuerdan o no? Ana gemía delante del Señor, se humillaba, porque era afrentada públicamente todos los días porque no tenía hijos. Porque los hijos, hermanos, son herencia del Señor. Entonces ella cargaba con una afrenta que era el no tener hijos. Pero aparte de eso, cargaba con la afrenta de que había perdido a su esposo, su compañero, el que debía ayudarla, el sacerdote que debía acompañarla, ministrarla, espiritualmente fortalecerla, ayudarla a ver las promesas de Dios y sobre todo eso también poner el alimento en la mesa. Ella estaba desamparada. Y es entonces que la posibilidad de un redentor anima el corazón de Noemí.
Que vos apareciera en escena implicaba que la redención podía ser posible. Y en una dimensión social, la redención implicaba que este varón podía hacerse cargo de recuperar las tierras de la familia que habían sido perdidas. A diferencia de nuestros tiempos, las tierras eran cruciales en esa época, ¿cierto? Ella no trabajaba en una startup, no habían empresas de logística, no trabajaba desde su computadora en casa diciendo, bueno, no hay tierra, no importa, me voy a conectar a una aplicación. No. La vida y la economía de ese entonces giraba en torno a la tierra. Ahí estaban los ganados y ahí estaba el fruto de la tierra. Por lo tanto, el recuperar las tierras era un sinónimo de recuperar el sustento y entonces literalmente de no morir de hambre. Pero también la redención implicaba la recuperación de algo muy importante. El pariente redentor tomaba en este caso a Ruth e iba a redimir la herencia. El nombre de Elimelec y de sus hijos no iba a desaparecer de las crónicas que se iban a relatar. Y su familia iba a ser de nuevo honrada y recordada en las generaciones. Por lo tanto, la afrenta que antes tenía, que era el no tener hijos, si era redimida, iba a ser quitada. ¿Lo entiendes, cierto? Entonces, en la dimensión social, la redención implicaba que ella iba a ser levantada, sacada de la pobreza e iba a ser de nuevo considerada y estimada. De alguna manera su dignidad le iba a ser devuelta en medio de aquella sociedad. Proverbios 17:6 dice, corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. ¿Dónde están los abuelitos diciendo amén? Salmo 128, versículos 5 y 6. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos, ¿de quién? De tus hijos. Paz sea sobre Israel. El salmista está relacionando la bendición de Dios no solo con una prosperidad material, sino con la posibilidad de poder ver a los hijos de tus hijos. Yo entiendo este tema de cerca. No les voy a decir por qué. Pero veo un gozo exorbitante en aquellos que ven a los hijos de mis hijos. A mis hijos, perdón. Y anhelo ver algún día a los hijos de mis hijos. Y fíjense que para Dios esto era sinónimo de bendición. Él permitía una larga vida y permitía entonces que los abuelos disfrutaran de sus nietos. Y eso era un sinónimo de bendición. Y la redención en ese sentido social implicaba de nuevo vivir esto. Pero la redención también tenía una dimensión religiosa. La historia de Israel, hermanos, está anclada al concepto de la redención. Los israelitas fueron cautivos en Egipto, fueron liberados y en medio de su liberación fueron llevados a una tierra que se les entregó por heredad. Y eso es precisamente lo que el concepto de redención significa. Redención significa volver a comprar, liberar del dueño anterior y restaurar a un estado mayor. Eso es lo que redención significa. Y el pueblo de Israel tenía en las crónicas de sus antepasados la historia de cómo habían sido librados de Egipto, una tierra en la cual ellos eran siervos, esclavos, y habían sido liberados de ese pueblo, sacados en medio de ellos con gran poder de parte de Dios. Habían sido enriquecidos y se les había entregado una heredad maravillosa a todos ellos. Todas las generaciones hablaban de eso. En la mesa se hablaba y se recordaba cómo Dios había sido fiel en liberar a este pueblo. Y no solo en liberarlos, sino en levantarlos, en hacerlos poderosos, en darles riquezas y una tierra para que ellos vivieran en paz. Por lo tanto, la redención era un concepto familiar para ellos. Éxodo 6, versículos 6 al 7 dice, por tanto, di a los hijos de Israel
Yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os liberaré de su esclavitud. Y os, ¿qué dice ahí? Redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Salmo 77, versículos 14 y 15 dice así. Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Entonces la redención no solo implicaba un bienestar social, no solo de alguna manera devolvía la dignidad a aquellas mujeres que eran redimidas, sino que además tenía una connotación religiosa muy importante, porque en lo que se practicaba la redención, el pueblo veía de manera palpable lo que Dios había hecho por ellos. Es decir, cada vez que la redención se practicaba en estos términos, el pueblo podía recordar lo que Dios había hecho por ellos. Dios es sabio en cómo planificó las cosas. Y mucho de lo que nosotros vemos tedioso o como prácticas extrañas en la vida social y política de Israel tenían por propósito mostrarle al pueblo de manera palpable qué era lo que Dios había hecho por ellos. Y eso los animaba entonces a ver y a apreciar la fidelidad de Dios. Por ese motivo la aparición de Booz es de gran gozo para Noemí. No solo por la esperanza de un mejor porvenir, sino porque además le recuerda que Dios no abandona a su pueblo. ¿No dice la Escritura, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré? Esa es la fidelidad del Señor. Y está expresada precisamente en estas páginas. Ahora, el concepto de redención, hermanos, también es crucial para nosotros hoy día. El Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, están atadas al concepto de redención. Es imposible separar para nosotros, los cristianos modernos, el concepto de redención con el mensaje de Jesucristo. Es por este concepto, hermanos, que entendemos no solo que se nos ha extendido una mano de benevolencia para nuestras vidas, sino que verdaderamente hemos sido rescatados de donde estábamos. Efesios 1, del 3 al 8 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos, ¿qué dice ahí? En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. La buena noticia del Evangelio, hermano, no es que hay un tatita Dios en el cielo con barba larga, que algún día les va a decir, ya 10 minutos, pasen todos al cielo, no importa lo que hicieron, pasen, yo me voy a tapar los ojos. Esa no es la noticia del Evangelio. La noticia del Evangelio, la buena noticia, hermano, es que hemos sido rescatados. Es que desde la caída en Edén el hombre fue cautivo del pecado y su libertad se perdió. Y desde ahí en adelante vemos página tras página las consecuencias del pecado, destruyendo la vida del hombre y destruyendo su contorno, sin que el hombre fuera capaz de ser libre. Esclavos del pecado. Página tras página lo vemos en la Biblia. Sin esperanza, sin posibilidad de salvación, sin vislumbrar de alguna manera un mejor
por venir. Pero la redención nos muestra precisamente lo que el Señor hizo. La redención como concepto implica el pago para la liberación de otro. Y la redención para nosotros ha implicado el pago de la vida de Jesús como una muestra de amor. Si podemos hacer de alguna manera un paralelo entre lo que va a pasar en el libro de Ruth y lo que pasa con nosotros, es que en el libro de Ruth, a pesar de que vos va a tener que invertir y va a tener que abrir la billetera para redimir a Ruth y recuperar estas tierras y el apellido de la familia de Ruth, él tenía algo que ganar. Porque se nos narra o se nos da a entender que Ruth era bien parecida, ¿no? Él ya era un hombre avanzado en años. Dijo, si salta la liebre. Es decir, era un hombre íntegro, sin duda, y era un hombre que quería obedecer al Señor. Y eso es digno de destacar. Pero él tenía algo que ganar. Él iba a ganar algo con la redención. Pero en el caso nuestro, hermanos, Dios no tenía nada que ganar. Nosotros no añadimos nada a Dios. No aportamos a su santidad. No aportamos al hecho de su carácter benevolente. No traemos riqueza a su nombre. No somos especiales por nosotros como para que Dios ganara algo. Lo que significa o lo que hace que la redención para nosotros sea mucho más hermosa. Porque nos muestra que hemos sido redimidos, como dice la Escritura, por amor, por gracia. No porque Dios vaya a recibir algo a cambio nuestro. Y eso es maravilloso. Entonces hemos sido rescatados, dice la Escritura. Y el apóstol Pablo lo menciona así. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. La redención, hermanos, es un concepto clave para nosotros, porque hemos recibido gracia inmerecida. Hemos sido liberados de aquel amo tirano. Por eso el apóstol Pablo también escribe que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Porque es cierto que en la práctica pecamos, pero hoy día nuestro Señor no es el pecado. Hoy día nuestro Señor es Cristo. Y hemos sido llamados a libertad. Pero eso tuvo un precio, la sangre de Jesús. Y la historia de la redención en este sentido no solo abarca el hecho de haber sido rescatados a través de un pago, sino que además se nos da una heredad que no merecemos. La Escritura dice, el apóstol Pedro lo menciona, que tenemos en los cielos una herencia incorruptible, que no se contamina, que no se marchita, una esperanza de salvación. Fíjense que en los tiempos de Noemí esto proyectó su mente y la hizo ver la fidelidad de Dios. Y aunque a donde vamos en la lectura no está consumada esa redención, aunque faltan cosas que ocurran para que ella sea efectivamente redimida, su corazón cobró ánimo y pasó de la amargura a ser de nuevo una mujer que se goza. ¿Sabe por qué? Por la esperanza de lo que podía ocurrir. Quiero decir con esto como aplicación, hermanos, que nosotros los cristianos deberíamos ser hombres y mujeres que se gozan, no que se amargan. Y la amargura es un sinónimo de nuestra vida, de que no estamos mirando con atención lo que Dios está haciendo. Hemos sido redimidos, dice la Escritura. Ya hay un estado en el cual nosotros hoy día estamos delante de Dios. Pero también hay un concepto que es el aquí y ahora, pero todavía no. Un concepto en teología que nos hace ver que hemos sido redimidos y santificados, pero aún no está totalmente consumado. Porque viene el día, dice Dios,
en que estaremos delante de Él, en que efectivamente nuestro cuerpo será mudado, en que habitaremos los lugares celestiales, en que el pecado ya no tendrá nada de injerencia en nuestras vidas y estaremos delante de Dios en una heredad que no se marchita, incorruptible, para siempre. El apóstol Juan dice que el que tiene tal esperanza se santifica, se purifica a sí mismo. Cuando Esteban estaba delante de los hombres que lo acusaban, recibiendo las pedradas, dice la Escritura que Dios le permitió ver a Jesús en el cielo. Y que él dijo, Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor, a los mismos que lo estaban matando. Porque él fue capaz de poner su corazón y su vista en lo que Dios le estaba mostrando. Por lo tanto, estimó todo su padecimiento terrenal como algo que simplemente iba a pasar. Y yo quiero que usted piense cómo cambiaría nuestra vida si fuésemos capaces de mirar y de abrazar esta esperanza de la consumación de esta redención. ¿Cuánto nos sufrimos y nos afligimos y nos angustiamos por las cosas terrenales? Pero las cosas terrenales van a pasar. Todo lo que construyamos, hermanos, se va a ir. Nuestra sociedad nos grita todos los días que lo que construimos con nuestras manos puede perecer de un momento a otro. Y no significa esto que no haya que hacer esta vida terrenal. Pero quiere decir que nuestro corazón no puede estar en las cosas terrenales, hermano. Porque incluso la vida se puede ir en un minuto, ¿o no? Nos afligimos entonces, nos amargamos igual que Noemí. Nos frustramos, nos ponemos soberbios, duros. Y en vez de gozar la obra de Dios en nosotros, andamos con la cara larga, hermanos. Con cara de perro enojado. Algunos que pecamos en eso a veces ni nuestra esposa se atreve a acercarse a hablarnos. Y tenemos a veces la osadía de decir, ya bueno, si Dios me hizo así. No, hermano, Dios no lo hizo así. Pero eso es evidencia de dónde está puesto nuestro corazón. Pablo dice, si la esperanza que nosotros tenemos es vana, entonces somos los tipos más miserables que pisan la tierra. Y yo creo que la esperanza que tenemos no es fantasiosa. Yo creo que Dios verdaderamente tiene ese lugar preparado. De que el Señor verdaderamente obra en nuestras vidas. De que verdaderamente ha de levantar a su pueblo en algún momento, hermanos. Y de que las tragedias o los dolores que hoy día pasamos en algún momento se van a acabar. Y aunque no se acaben en esta vida, se van a acabar cuando lleguemos a la presencia del Señor. Por lo tanto, debiéramos ser un pueblo de gozo, de esperanza, de gratitud. El discurso de Noemí cambió cuando vislumbró que había la posibilidad de que alguien les redimiera. Ella entendió, no está todo perdido. Y ese debiera ser el discurso de nuestras vidas. Caminamos, trabajamos, nos esforzamos y damos lo mejor de nosotros, sabiendo que a pesar, no por nosotros, sino a pesar de nosotros, Dios va a obrar. Entonces nosotros elegimos si dar la vuelta larga o la vuelta corta. Nosotros elegimos si vamos a llegar después de altas caídas o si nos vamos a humillar y vamos a decir como el profeta, aunque no haya vaca, aunque no haya fruto, aunque nada pase, con todo me gozaré y me alegraré en Jehová, mi Dios, mi Salvador. Eso depende de nosotros. El libro de Ruth continúa mostrándonos que ahora el relato pasó de ser un relato pesimista a ser un relato entre romántico y enigmático de cómo esto se va a resolver. Y el final, todos lo sabemos, es un final feliz. Y para nosotros, aunque suene hollywoodense, hermanos, hay un final feliz. Dios ha prometido llevarnos a un mejor porvenir. ¿Lo cree? Póngase en pie, por favor. Y quiero que tenga en su mente la cruz de Cristo. El pago que Él hizo para poder redimirnos. Pero no solo el pago que Él hizo para redimirnos, sino el amor de aquel que nos quiso redimir. No tenemos nada que ofrecerle al Señor, hermanos. Él no está interesado en sus riquezas. Él no está interesado en sus títulos. ¿Saben qué está interesado el Señor? En que le amemos.
nada más en que respondamos a su amor. Y Él ha extendido ese amor. Por eso nos dice la Escritura, si nosotros le amamos, es solo y exclusivamente porque Él nos amó primero. Ese es el calibre del Salvador que tenemos.